A Pedro Sánchez le crecen los enanos y en los últimos años hemos visto a gente de todas las ideologías darle verdaderos repasos y muchísimo más después de la insensibilidad mostrada con el pueblo valenciano después de la Dana, una oportunidad de mostrarse más humano, más cerca del pueblo, que desaprovechaba y de qué manera. Pues bien, después de no dejar de recibir abucheos allá por donde va y del repaso en directo de una productora en plena gala de los Goya, ahora Sánchez recibe toda una cornada por parte de Rosa Díez, quien después de hablar con una psiquiatra no analiza sino que directamente diagnostica al presidente del gobierno de España. Desde luego no deja a nadie indiferente. Cuando este tipo empezó a aparecer ahí públicamente, yo tengo un amigo que es psiquiatra, es catedrático de psicología además, que además es clínico, atiende pacientes. Un día hablando con él le dije, joder, ¿cómo puede hacer esto? Y tal. Entonces él me lo explicó, me dijo, mira, a ver, Rosa, es que es un psicópata, o sea, es un psicópata, tiene una personalidad psicopática. Un psicópata no es un enfermo. O sea, la psicopatía no es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad. No es una enfermedad, no tiene cura, o sea, no. Es inherente, digamos. Un sociópata se va haciendo a lo largo de los años. Un psicópata nace, o sea, es una alteración de la personalidad. Entonces, y me explicó, a ver, tú ve viendo cada una de las decisiones que va tomando y ve analizando desde una perspectiva de su personalidad, o sea, cómo puede. Entonces, hay una característica de la psicopatía que explica lo de Pedro Sánchez. Es que lo de Pedro Sánchez no es de análisis, es de diagnóstico. De verdad, Ricardo, es que es de diagnóstico, no es de análisis. Solo desde el diagnóstico comprendes algunas cosas. Porque, o sea, la más importante de la psicopatía es la falta de empatía. O sea, un psicópata no tiene empatía de ningún tipo. Le importa un bledo lo que piensen los demás de él, de lo que hace, de lo que dice, y eso le da una enorme fortaleza, vamos a decir, entre comillas. Zapatero se gustaba, ¿no?, a sí mismo, ¿no? Porque le gustaba ese retrato que se había hecho de él, de que tiene talante, de que es un buen tipo, de que tiene baraca, tal. Aunque el chavismo se lo ha quitado. Sí, por supuesto. Él a lo largo de los años, en fin, ahora ya no le importa, pero entonces eso le importaba. A Sánchez no. Y entonces solo alguien que no tenga ningún tipo de empatía puede hacer lo que hace, provocar lo que provoca y salir a dar una rueda de prensa con esa sonrisa y esa... ¿Por qué? Porque le importa un bledo. Si a eso le unes el narcisismo, que se demuestra en su forma de comportarse también. Él se cree por encima de los demás, lo dice. O sea, puedo gobernar sin parlamento. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Porque, o sea, ese narcisismo, pues entiendes el porqué de sus cosas. Entonces, es que me parece, dices, no lo comparto, pero es que no es que, dices, es peligroso. No, es que es de legítima defensa, solo si comprendemos, de verdad, y actuamos en consecuencia, que es capaz de todo, porque su personalidad psicopática y narcisista se lo permite sin que deje de dormir bien en el colchón que se compró cuando llegó a la Moncloa. Podemos entender cualquiera de las cosas. Pero no es la única que ha estallado contra Sánchez. También el propio Ferreras ha humillado totalmente al gobierno en directo por permitir llevar a un terrorista al Congreso. Desde luego, ver para creer. Daros también, no sé si sorprendió, lo vivido en las últimas horas en el Congreso de los Diputados ha sido deplorable. Un despropósito, una desvergüenza, una indignidad para el Parlamento, para el Congreso. Ese hombre en que ven es un terrorista yihadista condenado por los atentados de las Ramblas y de Cambrils, 16 muertos. Está condenado a más de 40 años de cárcel. Ese hombre fue ayer al Congreso de los Diputados a declarar. Se le citó en esa comisión que ha impulsado Junts per Catalunya. Junts per Catalunya quería que estuviese allí un terrorista esposado, atención, máximos niveles de seguridad, para soltar sus bulos contra el Estado, para decir que el Estado y el CNI estaban detrás del atentado, y eso lo han permitido el Partido Socialista y Sumar. María Yapar, estupefacción máxima en el Congreso. Primero por las formas, por lo que estáis viendo, porque hubo que desplegar un sistema de seguridad totalmente extraordinario y extremo. El condenado vino desde la cárcel de Córdoba, lo trajo la Guardia Civil, lo metieron aquí en el Congreso y tuvo que comparecer, lo estáis viendo, esposado. Inédita esta imagen de un compareciente esposado en una mesa que le colocaron para la ocasión y ante la atenta mirada de sus señorías
y de 2 policías de paisano que se tuvieron que colocar en la primera fila para vigilarle. Policías, por cierto, armados dentro de la sala. Hubo que pedir una autorización para que estuvieran armados. Pero también fue lamentable por el fondo, porque vino aquí este condenado a alentar la teoría de la conspiración de que el Centro Nacional de Inteligencia podía haber evitado el atentado en Cataluña de 2017 porque, según él, conocía las intenciones del imán de Ripoll. Acabó asegurando, Antonio, que todo lo que había dicho eran simplemente conjeturas. Un deshonor para los diputados que han permitido que un yihadista, un terrorista, comparezca en el Congreso como si fuera, no sé, un diputado más, un político, un representante, un ministro, un secretario de Estado, un empresario que tiene que aclarar algo. Un terrorista yihadista responsable de la muerte de 16 seres humanos, que no tiene ninguna prueba de nada. También los discursos de Sánchez, asegurando que España va como un cohete, son desmontados en directo. Ketty está siendo muy generosa diciendo que ya no pone en duda los datos de crecimiento económico. Yo sí los pongo en duda. Es que son falsos. Es que no es verdad que España esté creciendo. Es que España está creciendo por debajo del ritmo de endeudamiento. Es que lo que estamos haciendo es endeudar más a las familias, es decir, generar inflación y carga sobre nuestros hijos y crecer por debajo de la tasa de crecimiento de la deuda. Aparte de que venimos de unas tasas muy bajas. Cuando tú eres muy pequeño, crecer un poquito pues suena muy bien, pero es que todavía no hemos recuperado el nivel de renta de hace unos años. Es más, desde el año 2008 hasta hoy, es decir, 17 años, el nivel de renta per cápita en España, en términos reales, descontada la inflación, no ha mejorado. Está estancado, sí. No ha mejorado en 17 años. Hombre, señores, ¿entendéis lo que es sabe eso los para monteros. una generación de jóvenes, y no tan jóvenes, que en los últimos 17 años han salido al mercado laboral? Cualquier menor de 40 años no ha conocido todavía un periodo de expansión económica en su vida. Luego, ¿cómo van a poder planificar un futuro si en 17 años de experiencia laboral, los que tienen 30, 37, 40 años, no han podido ver todavía, no han podido proyectar una tasa Perdona, de pero crecimiento? Berlín es... Y también en Valencia se siguen viviendo situaciones totalmente lamentables, más allá, por supuesto, de las colas del hambre y de las miles de personas aún sin un techo. Y es que ahora diferentes fondos de inversión e inmobiliarias están intentando comprar bajos que han quedado anegados a precios humillantes, intentando aprovecharse, parece, de las familias que están más desesperadas que nunca al no haber recibido todavía ningún tipo de ayuda. Fondos de inversión e inmobiliarias intentan comprar a los afectados sus viviendas destrozadas, aunque el precio que ofrecen es muy bajo. Las colas del hambre, donde se aprovecha, aquí les llamamos pues los comerciales de verde, cotizando un poco lo que son los bajos de esta zona. Está pasando aquí, en Orba, un humilde barrio de Alfafar. Y si en un futuro decidís venderla, nosotros lo publicamos, hacemos las visitas, encontramos comprador, hacemos todo. Vais a notaría, cobráis vuestro dinero y el resto no lo estáis. Familias que tristemente ven cómo derriban las que fueron sus casas y todos los recuerdos que vivieron en ellas. Esa es mi casa, la situación de mi hija con la chapa. Ay, la chapa, mira, mira. Que se ve la cama de ella. Puto sofá, cariño sofá.